Buenos días. Como mencionaban, el día de hoy vamos a tocar un tema que es, digamos, de mi particular interés en el mundo de las vasculitis. Muy bien, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés y partimos de este amplio escenario de las vasculitis sistémicas, pero nos vamos a concentrar en las vasculitis secundarias y específicamente nos vamos a concentrar en aquel grupo de vasculitis sistémicas secundarias al uso de tóxicos y medicamentos. Y cuando uno se refiere a este subgrupo de vasculitis sistémicas, hay una gran cantidad de descripciones de estas vasculitis asociadas con exposición a una cantidad innumerable de medicamentos y tóxicos. Pero podemos tener dos grandes grupos de este tipo de vasculitis. Unas que son de órgano único, que entre ellos la piel es la que se afecta con más frecuencia en su forma de vasculitis leucocitoclástica, y posteriormente están las vasculitis sistémicas secundarias a tóxicos y medicamentos. Y de forma interesante pasa un fenómeno que pasa en todas las vasculitis secundarias independientemente de la etiología y que podemos llamar algo así como la regla de la frecuencia por tamaño. Y es que las vasculitis sistémicas secundarias más frecuentes generalmente son las de pequeño vaso, después siguen las de mediano vaso y finalmente las de grandes vasos. Y eso no es ajeno a las vasculitis por tóxicos y medicamentos, siendo muy frecuentes las de grandes vasos, especialmente asociadas a factores estimulantes de colonias de granulocitos o el uso de inhibidores de checkpoint en algunos pacientes. Frente a todo este escenario, pues nos vamos a ir a las más frecuentes, que son las de pequeños vasos, que a su vez las podemos clasificar en aquellas que están mediadas por la formación de inmunocomplejos y aquellas vasculitis ANCA secundarias a estas exposiciones, entre las que tenemos una cantidad de medicamentos, pero vamos a hablar sobre la exposición a cocaína, levamisol, hidralazina, los antitiroideos, especialmente el propiltiuracilo, la minociclina, que comparte manifestaciones de pequeño vaso, con ANCAs y de mediano vaso, y algunas palabras sobre sílice. Y empezando con cocaína, levamisol, como ustedes saben, la producción en el mundo de cocaína sigue aumentando. Para este reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2020 se producían anualmente casi 2.000 toneladas de cocaína en el mundo y se estimaba que existían más o menos 21 millones de personas que consumían cocaína. Y es un problema que es muy cercano a nosotros porque, si ustedes se fijan en este mapa, América es dentro de los drogas estimulantes, digamos que la más frecuente, sin duda alguna, es la cocaína. Y se estima más o menos que en América hay más de 11 millones de consumidores de cocaína y para Sudamérica más de 4 millones y medio de consumidores. Entonces es una gran población que se está exponiendo a este tóxico que, como sabemos, no lo usan en su forma pura, sino con adulterantes, incluyendo el levamisol, que es un adulterante que está detectado desde el año 2003, que está presente en la mayoría de las muestras de cocaína detectadas en diferentes países y es el tercer adulterante más usado en el país. En los pacientes que tienen muestra de orina positivas para cocaína, hasta casi el 90% tienen positividad adicional para levamisol. El levamisol finalmente se diseñó como un antihelmíntico amplio espectro, es la forma levógira del tetramizol, que es un compuesto racémico diseñado en Bélgica, que se empezó a utilizar como antiparasitario en medicina veterinaria en el 65 y posteriormente en Brasil en el 66 en humanos. Y ellos vieron que tenía muchas propiedades inmunomoduladores y se empezó a utilizar en algunas condiciones no parasitarias, incluyendo enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus, pero después de que empezaron a utilizar este medicamento en los humanos, vieron que era muy tóxico, que tenía toxicidad hematológica y generaba agranulocitosis, y esto se reportó por primera vez en el 76, y después empezaron a ver que daba vasculitis. Y los primeros dos casos fueron niños con síndrome nefrótico en el 78 que tenían estas lesiones y posteriormente un adulto. Después en el 97 se describe el compromiso de los pabellones auriculares, que es típico, y en el año 2000 finalmente se retira
para uso en humanos por su toxicidad. Sin embargo, los pacientes o las personas no se exponían al levamisol como antihelmíntico, pero se exponían a él porque era contaminante de la cocaína. Entonces se exponían a la cocaína contaminada con levamisol y esto generó una vasculitis secundaria asociada a ANCAS que denominamos BICOL, que se describió por primera vez hace 13 años. Para entender por qué se genera la BICOL hay que entender un mecanismo de muerte especial de los neutrófilos que se llama la netosis, que fue descrito ya hace casi 20 años en este artículo de Science, donde se veía que esos neutrófilos después de ciertos estímulos empezaban a cambiar su morfología en la membrana citoplasmática, empezaban a perder la lobulación de los núcleos y liberan estas trampas y estas amplias redes que se llaman las trampas extracelulares del neutrófilo. Y en esas redes lo que se veía es que había contenido granular y citoplasmático. Entonces teníamos antígenos del núcleo como el DNA y contenido de los gránulos, y para nosotros en reumatología es muy importante que en esas NETs hay antígenos como proteinasa 3 y mieloperoxidasa que pues son muy importantes en las vasculitis ANCA en general. Y desde hace ya mucho tiempo sabemos que la netosis es un proceso que puede modificar o que puede modular en parte respuestas inflamatorias autoinmunes en varias enfermedades en reumatología, y eso está descrito en lupus, en gota, en artritis reumatoide, pero para nosotros es muy importante en las vasculitis. Y tratando de caracterizar este fenómeno de netosis en nuestros pacientes con BICOL, les voy a mostrar parte del trabajo que ya finalizó una de nuestras ahora magísteres de inmunología, donde tratamos de caracterizar este fenómeno in vitro. Y acá lo primero que partimos fue evaluando qué tan frecuente era ese fenómeno de netosis inducido por estos fármacos, e incluimos para ciertos experimentos muestras de 25 pacientes de nuestra cohorte de BICOL, y lo primero que vemos acá es que cuando los neutrófilos se exponen a cocaína y a levamisol, efectivamente desarrollan netosis. Y una cosa que pudimos encontrar y que fue muy llamativa es que cuando se exponen a los dos tóxicos juntos hay un efecto sinérgico en la inducción de netosis. Entonces eso aumenta como la cantidad de trampas y todo ese fenómeno inflamatorio que favorece la autoinmunidad. Pero cuando utilizamos los sueros de los pacientes para tratar de ver si había algún elemento soluble que estuviera potenciando esa muerte de los neutrófilos, realmente no encontramos que en esos sueros de esos pacientes con manifestaciones más o menos graves tuvieran algo que potenciara la netosis. Tratando de entender entonces ese mecanismo de cómo se producía esa netosis en todo digamos, toda esta vía para la presentación de esta muerte celular, tratamos de evaluar algunos de los receptores que participan en esta muerte, la producción de radicales libres y la participación de las vías del calcio. Y dentro de los receptores seleccionados, pues buscamos el papel de los receptores muscarínicos que están asociados con netosis y que se expresan en los neutrófilos, y lo que vimos fue que al utilizar un medicamento que bloquea esos receptores muscarínicos y que usamos en la práctica diaria, teníamos una disminución de la inducción de netosis en esos pacientes. Fue una disminución discreta, pero otros grupos han mostrado que efectivamente los receptores muscarínicos tienen un papel. Cuando evaluamos la producción de radicales libres de oxígeno en esta vía, realmente no encontramos resultados muy importantes o que favorecieran como la participación de los radicales en el proceso de muerte celular inducida por cocaína levamisol, pero cuando evaluamos la vía del calcio y utilizamos un quelante de ese calcio, se disminuía la netosis inducida por cocaína levamisol. Y esto nos llevaba a plantear un modelo en el cual en una persona genéticamente susceptible que es consumidor habitual de cocaína, que en la mayoría de las ocasiones va a estar contaminada con levamisol, vamos a tener un estímulo de esos neutrófilos a través de diferentes receptores, pero que sabemos que actúa a través de los receptores muscarínicos, que modula la expresión de calcio intracelular y que facilita el desarrollo de este tipo de muerte celular, lo cual en medio de este contexto proinflamatorio
con persistencia de exposición antigénica se genera todo el fenómeno autoinmune que nos lleva finalmente a la manifestación clínica de este tipo de vasculitis. Y entonces clínicamente, ¿qué es lo que vemos en los pacientes? Esta que es un reporte inicial de nuestra cohorte, describimos como algunas de las características clínicas y paraclínicas, y en este momento, digamos que ya tenemos cerca de 70 pacientes con la enfermedad, aquí lo muestro los resultados, para 60 pacientes. Y lo que clínicamente vemos principalmente es el compromiso cutáneo caracterizado por púrpura retiforme en la mayoría de los pacientes, pero adicionalmente dermatosis neutrofílica, especialmente pioderma gangrenoso. Es muy importante que en nuestra población más del 60% tienen glomerulonefritis y pueden adicionalmente tener manifestaciones graves como anemia hemolítica autoinmune o hemorragia alveolar difusa por capilaritis. Las lesiones cutáneas no tienen una distribución al azar. Es frecuente que se comprometa la región malar, la nariz, los pabellones auriculares, las extremidades. Es muy raro que comprometa las palmas y las plantas y no hemos visto ningún paciente con el compromiso del cabello. Podemos tener lesiones de púrpura retiforme muy discretas, desde el livedo reticular y racemosa hasta púrpura retiforme menores de 1 centímetro, lesiones mucho más extensas, hasta llegar a tener lesiones con grandes flictenas hemorrágicas o úlceras profundas, como en estos pacientes que vemos en las fotos. Adicionalmente, el compromiso de pabellones auriculares, que es característico, usualmente bilateral, aunque puede debutar unilateral y en el tiempo compromete el otro pabellón auricular, siempre empieza de distal a proximal, pero puede empezar en la parte superior e inferior o en la parte media. Compromiso de la región malar, como habíamos mencionado, compromiso glúteo, el compromiso genital con necrosis, al igual que la necrosis de uno o múltiples dedos con necesidad de amputación. Y lo que mencionaba, más allá de ese espectro vasculítico, tenemos una dermatosis neutrofílica que nos da lesiones de pioderma gangrenoso, que son múltiples, grandes, que van más allá de las extremidades. Y para diferenciar ese pioderma de esta enfermedad del pioderma clásico, encontramos que afecta más el tronco y la cara, que tiene grandes lesiones que son múltiples, que en la biopsia, además del infiltrado neutrofílico, podemos ver vasculopatía trombótica o vasculitis, y que tenemos múltiples autoanticuerpos asociados a la enfermedad. Puede ser de muy difícil manejo ese epiderma gangrenoso, y en nuestra experiencia nos ha dado buen resultado el uso de la ciclofosfamida para los casos refractarios, y es nuestra recomendación. También compromiso articular con artropatía de Yacut, que en los estudios radiográficos puede tener erosiones marginales muy parecidas a la artritis reumatoide, pero por definición es cero negativo. Dentro de los hallazgos histológicos en piel y en riñón, lo más frecuente es encontrar vasculopatía trombótica, vasculitis leucocitoclástica, hallazgos de pseudovasculitis o pioderma gangrenoso y combinaciones de estos hallazgos. Y desde el punto de vista renal hay mucha heterogeneidad histológica. Podemos tener glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos indistinguibles de una nefritis lúpica. Podemos tener glomerulonefritis proliferativas pausinmunes indistinguibles de una vasculitis ANCA primaria, pero adicionalmente hemos tenido membranosas, glomerulonefritis mediada por C3 o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y encontramos que los pacientes que tienen compromiso renal son aquellos que tienen más citopenias, más hipocomplementemia y que tienen ANCA positivos, y definitivamente el compromiso renal establece el pronóstico de estos pacientes. Desde el punto de vista paraclínico pueden tener citopenias. En nuestra población no es tan frecuente que ellos hagan neutropenia, pero sí pueden tener linfopenia, especialmente anemia, los reactantes por supuesto de fase aguda elevados. La gran mayoría de los pacientes, fíjense ustedes, cerca del 90% tienen ANCA positivos. Si se hace por inmunofluorescencia, usualmente son perinucleares, o si se hace por ELISA, usualmente tienen antimieloperoxidasa positivos o son doble positivos para MPO y para PR3. Es frecuente que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos, especialmente anticoagulante lúpico y anticardiolipina IgM, y fíjense ustedes que un anticuerpo tan específico de lupus como el anti-DNA de doble cadena medido por critidia puede estar positivo en un porcentaje muy significativo de los pacientes. Entonces tenemos muchos fenómenos inmunológicos sucediendo en estos pacientes. Entonces el perfil clásico son hallazgos de vasculitis ANCA con los ANCA positivos con un patrón perinuclear o con predominio de anti-MPO,
hallazgos inmunoserológicos de SAF y hallazgos inmunoserológicos de lupus, y adicionalmente en una pequeña experiencia que tuvimos con unos pacientes vimos que hasta el 75% de estos pacientes tienen anticuerpos anti-C1q positivos, que en comparación con vasculitis sistémicas primarias de pequeños, medianos y grandes vasos solo se presenta en el 5%. Y eso, si tuviéramos un diagnóstico muy difícil, pues pudiese ayudar en ciertos escenarios. Con respecto al tratamiento, es fundamental la suspensión del glucocorticoide, y si tenemos un compromiso cutáneo que sea un grado 3 o un grado 4, le ponemos inmunosupresión con esteroides, y si tenemos manifestaciones graves, adicionalmente al esteroide, utilizamos otros inmunosupresores. Y el que casi siempre nos cambia el manejo, la manifestación, es el compromiso renal. Entonces lo que hacemos es que si tenemos una glomerulonefritis medida por inmunocomplejos, extrapolamos las estrategias de inmunosupresión que utilizamos en lupus, y si es una glomerulonefritis pausinmune, extrapolamos los esquemas de manejo de vasculitis ANCA primarias. Siguiendo con otros tóxicos y medicamentos, nos vamos al propiltirouracilo. Los estudios de propiltirouracilo y de antitiroideos en general vienen fundamentalmente de Asia, y lo que vemos en este reporte de 92 casos fue que ellos utilizaron propiltirouracilo, los pacientes más o menos con una dosis de 200 miligramos al día, metimazol 15 miligramos al día, y el inicio de los síntomas, fíjense ustedes que aunque la mediana fue de 42 meses, fue muy amplio en el momento del inicio de las manifestaciones vasculíticas. Pero fíjense abajo que es muchísimo más frecuente tener vasculitis por propiltirouracilo, 39 casos por solo un caso de metimazol. Y estos pacientes tenían compromiso vasculítico de un órgano en la mayoría, en el 45%, de dos órganos en el 35%, e iba bajando el porcentaje entre más órganos se iban comprometiendo. Pero fíjense ustedes, uno de los órganos más importantes era el riñón, que es un órgano muy importante en medio de una vasculitis secundaria. Y hablando específicamente de propiltirouracilo, fíjense lo frecuente que puede llegar a ser el tener ANCA positivos por la exposición, hasta el 64%, versus un 20% si hablamos de metimazol. Y esos ANCA usualmente tienen un patrón perinuclear o van dirigidos contra la mieloperoxidasa más otros antígenos presentes en los neutrófilos, digamos, no clásicos. Son anticuerpos a altos títulos, pero tienen baja avidez, y ojo con esto, pueden permanecer positivos durante muchísimos años, y hay que tener en cuenta esa interpretación de los ANCAs en esos pacientes que recibieron propiltirouracilo. Ahora, los que desarrollan vasculitis son más o menos entre el 27 a 30% de los que positivizaron los ANCA. Es una incidencia de 0.4, 0.7 casos por 10.000 pacientes tratados, y tienen un cuadro clínico similar a una vasculitis ANCA, pero las manifestaciones son menos graves, y por ende el tratamiento puede cambiar un poco. Muy bien, siguiendo con la hidralacina, en este caso entonces la hidralacina se ha planteado que produce una vasculitis ANCA con ciertas características especiales, y en este estudio de 323 pacientes de Estados Unidos encontraron 12 que tenían una vasculitis ANCA secundaria a hidralacina, que se habían expuesto con una mediana de 22 meses con esa dosis acumulada. Pero fíjense ustedes esta vasculitis ANCA, que cuando se miraba los niveles de complemento, la mediana del C3 estaba por debajo. Adicionalmente, dentro de los autoanticuerpos, pues sí tenían ANCA positivos, pero tenían ANA positivos, anti-DNA positivos, anticuerpos antihistona positivos, que son anticuerpos muy hacia el espectro de lupus. Entonces parece que esa vasculitis ANCA secundaria hidralacina está como en el espectro de vasculitis inducida por medicamentos y lupus inducido por medicamentos. Sin embargo, el problema de la vasculitis por hidralacina es que es una enfermedad grave. Esta se sale en general de las vasculitis ANCA inducidas por medicamentos, que en general son más leves. Esta tiene manifestaciones graves, y en esta experiencia la mitad de los pacientes requirieron pulsos de metilprednisolona en su tratamiento y ciclofosfamida en un porcentaje importante, porque podrían tener glomerulonefritis rápidamente progresiva y compromiso pulmonar muy serio. Con respecto a la minociclina, el espectro, como les decía inicialmente, de vasculitis por minociclina está en una superposición entre una poliarteritis nodosa, una vasculitis de mediano vaso y una vasculitis ANCA. Y fíjense ustedes, en estos 9 casos
donde se confirmó una vasculitis de mediano vaso o por hallazgos angiográficos como vemos en esa angiografía renal o por hallazgos histológicos de vasculitis del mediano vaso, se encontró que habían 4 pacientes que tenían una PAN inducida por minociclina cutánea y una PAN sistémica en 5. Pero fíjense que en las características serológicas de esos pacientes con vasculitis de mediano vaso había un porcentaje muy importante de ANCA positivos en estos 9 casos de esta serie. Y cuando revisaban la literatura, muchos de esos pacientes tenían ANCA positivos. Y de hecho, una de las grandes distinciones en general entre poliarteritis nodosa y vasculitis ANCA es tener la presencia de esos autoanticuerpos. Entonces, digamos que es una vasculitis de mediano vaso con algunas características clínicas y serológicas de vasculitis ANCA. Muy bien. ¿Y qué sabemos del sílice? Entonces, con respecto al sílice, realmente en poliangitis microscópica y en granulomatosis con poliangitis se ha demostrado que hay una asociación y se aumenta el riesgo de desarrollar una vasculitis ANCA. Y en un caso que tuvimos hace poco, nos llamaba la atención que el cuadro clínico era de sugestivo de una vasculitis ANCA, pero con un síndrome nefrótico supremamente importante. El paciente se le confirmó la silicosis y entonces nos preguntábamos, entonces, ¿cómo podemos diferenciar realmente una vasculitis ANCA primaria con compromiso renal de un compromiso renal por sílice sin vasculitis? Porque el sílice directamente puede afectar el riñón sin generar vasculitis. Y lo que encontramos al revisar la literatura es que los pacientes con nefropatía por sílice tenían proteinurias mucho más significativas, como pasó en este caso de este paciente. Fíjense ustedes que la mediana era de 4.7 gramos en 24 horas, pero iba hasta proteinurias masivas. Una cosa interesante es que hacían más hematuria macroscópica los de sílice que los de vasculitis, y este paciente tiene hematuria macro. Y pues histológicamente vamos a ver las características de una glomerulonefritis proliferativa pauciinmune en la ANCA y ningún hallazgo específico en la nefropatía por sílice. Y si hacemos una cuantificación de esta sustancia en el tejido renal, pues vamos a ver que está aumentada. Entonces, finalmente, para resumir, ¿cuándo debemos sospechar que una vasculitis ANCA está inducida por medicamentos o por tóxicos y que no es una vasculitis ANCA primaria? Entonces, debe haber un antecedente de exposición. Usualmente los pacientes son más jóvenes que los pacientes con vasculitis ANCA primarias. Tienen un compromiso cutáneo más extenso, usualmente más grave, pero tienen un poco menos de síntomas constitucionales. Tienen usualmente antimieloperoxidasa más otros autoanticuerpos, a diferencia de la vasculitis ANCA primaria, que usualmente tienen MPO o PR3 y muy pocos tienen, digamos que doble seropositividad u otros autoanticuerpos. La hipocomplementemia de las vasculitis ANCA primarias es infrecuente, leve y especialmente C3, a diferencia de las secundarias, que es una hipocomplementemia mucho más marcada, tienen mejor pronóstico las asociadas a medicamentos, y el manejo en la mayoría de los casos, a diferencia de las vasculitis ANCA primarias, implica quitar el tóxico o el medicamento, hacer terapia de inducción, pero no requieren terapia de mantenimiento, a diferencia de las vasculitis ANCA primarias. Finalmente, entonces, frente a la sospecha de una vasculitis sistémica, siempre considerar la posibilidad de que sea secundaria a tóxicos o medicamentos. No olvidar que los pacientes con vasculitis ANCA secundarias tienen enfermedades en general menos graves, con mejor pronóstico, que usualmente el tratamiento implica quitar el medicamento o el tóxico y inmunosupresión en la fase de inducción, dependiendo de la gravedad de la manifestación clínica. Quiero terminar mi charla haciendo una invitación muy especial. Este año vamos a tener nuestra tercera versión del tercer Simposio Internacional de Vasculitis Sistémica, que se realizará el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con 6 bloques temáticos. Entonces, para nosotros será un placer tenerlos en este evento. Muchas gracias.